Saludos, saludos, sean bienvenidos y bienvenidas nuestros amables y fieles televidentes de este su programa Periodismo y Sociedad. Cada mañana, cada día, hablamos con ustedes en diferentes medios para llevarles las informaciones que impactan en la familia, en la individualidad y en la sociedad, siempre guiados por Dios, con el acompañamiento de Papá Dios, tratando de hacer un trabajo de orientación objetiva y de que usted nos acompañe, nos ayude a captar los mensajes que queremos llevar. Hoy, un programa como todos los viernes, que lo sabe el país y el mundo, estamos en seguridad, sociedad y seguridad social. Lo analicé tantas veces, sociedad y seguridad social, bajo la producción de Isabel Acevedo. Y estamos en el Canal 6, Canal del Sol, Altiz, claro, YouTube, en la página canaldelsol.com y una red de plataformas digitales. Buenos días, Isabel. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué bueno, yo complacida de que ya tú te recuerdas que es Sociedad y Seguridad Social. A los amigos que nos siguen desde las diferentes plataformas, buenos días. Qué bueno que Andrés sabe, ¿verdad?, que estamos en Seguridad Social. Chicos, buenos días, hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Buenos días al país. Andrés. ¿Cómo estamos? Dime a ver, ¿qué tú tienes para hoy? ¿O soy yo la que tengo? Bueno, tú eres quien tiene, tenemos un buen invitado. Ya lo sabes. Invitado que digo, como toda la semana, tenemos un buen invitado, ¿verdad? Sí, tú te esmeras. Característico de cada semana. Un invitado es bueno porque trata los temas que a usted le impactan, como el de hoy. Así es, Andrés, pero siempre antes de que comencemos con nuestro invitado, siempre tenemos una sección en la que le traemos algún tipo de información en el área de salud, ¿verdad? Sí. Y esta semana, Andrés, se estuvo celebrando, hubo una actividad que celebró la Semana Vial. ¿Es así que se llama? Semana de Seguridad Vial. La Semana de la Seguridad Vial. Y eso vino a propósito de que del Día Mundial de Recordación a las Víctimas por Accidentes de Tránsito. Por eso es que aquí tenemos lo que es la Semana Vial. Dentro de la Semana Vial, el Ministerio de Salud Pública estuvo unido al Intran. ¿Cuáles son las siglas, el nombre completo del Intran que dan origen a esas siglas, Andrés? Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Entonces, el Intran, ¿verdad? Vamos a ver, traímos algunos cortes de las actividades o algo de lo que se pronunció en el marco de esas actividades. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo al último informe mundial de la OMS, muere una persona por esta causa cada 24 segundos en el mundo. Entonces no estamos, se puede hablar de otra pandemia que se mencionó. Y las estimaciones para la República Dominicana, aunque hay mejoras y congratulaciones a todos para eso, estiman que todos los días mueren cerca de 9 personas en el país. Entonces hay hay un camino que hay que avanzar. Andrés, ¿tú viste esa cifra? 9 personas 9 cada día. personas. Eso es un promedio de 3.500, 3.600 personas al año. Nos alarmamos cuando mueren 2 o 3 personas de COVID. Ahora, me estaba hablando un médico, el doctor Polanco, que la gente valora y hace estadísticas de los fallecidos por accidente, los que se mueren instantáneamente, pero que hay una gran cantidad de personas que sufren mueren por accidente a consecuencia de las enfermedades que obtienen
a través del accidente. Por ejemplo, una persona está interna y dura 2 meses interno y allá capta una neumonía. La gente cree que muere de una neumonía o muere de un infarto, pero resulta que ese factor que le provocó la muerte provino del accidente. Entonces, en estadísticas transparentes, una persona así muere realmente es por el accidente, aunque no lo agreguen a la estadística. Vamos, de acuerdo a eso que tú estás diciendo, parece que el ministro, tú oíste al ministro hablar, al ministro de Salud Pública, al doctor Daniel Yo Rivera. Alfredo Polanco. Daniel Rivera, tú sabes que hablo tanto toda la semana del ministro de Salud Pública, de Daniel Rivera, que ya yo me como tan familiarizado que yo nada más le digo al ministro. Vamos a ver un corte de lo que tenemos por ahí. Este Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tránsito es un día importante también, y dentro de esta semana de la seguridad vial, y elevar la conciencia de la ciudadanía y también de los tomadores de decisiones en torno al factor de riesgo que representa la velocidad. La Organización Mundial de la Salud hablaba de esa velocidad, esa excesiva velocidad, pero nosotros queremos agregar otros. El uso del vapeo en el carro, porque siempre hablan que no fumen, pero yo quisiera que ustedes vean el uso del vapor, la cantidad de humo que entra dentro del vehículo, pero el hecho de hacer esa acción lleva también al accidente. El uso del celular, la mayoría de los accidentes actuales es por tratar de responder algo en el celular. Otro de Andrés, si tenemos un diagnóstico de los factores de riesgo de por qué se sufren este accidente, ¿por qué nosotros seguimos siendo uno de los países con las cifras más altas en accidentes? Inclusive creo que el segundo de la región. Tenemos la cifra más alta en accidentes de tránsito. Mucha tolerancia, hay muchas personas que exceden la velocidad, hace falta una señalización de control de velocidades, hace falta una medida drástica sobre la circulación temeraria, hay una campaña de concientización educativa fuerte. Y si somos una sociedad en la que no hay un rigor sobre la ley en esa parte. Yo veo que aquí la gente se come, como dicen en el refrán, se va en la luz roja. Eso es un acto terrorista. Porque tú puedes chocar a la persona que no te esté esperando y ya es un accidente que afecta a varias familias. ¿Tú me entiendes? Entonces, todas esas cosas yo las atribuyo. Con relación a lo que tú mencionabas ahorita, de las consecuencias que traen de accidentes de tránsito que se producen, que no se toman en cuenta luego como accidentes de tránsito cuando ocurren esas muertes por otras circunstancias. Vamos a ver lo que dijo el ministro Daniel Rivera en este corte. El detalle es la somnolencia. Si usted va a hacer un gran viaje, si usted va para Pedernales mañana, tiene que acostarse temprano, porque va a una ruta larga y tiene que descansar. El caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes, que tienen retinopatía diabética, y muchas veces ven los bultos y no son ningún bulto, es la misma retinopatía diabética que tiene. El caso de los pacientes con glaucoma, que tienen una evolución tubular y no ven los laterales y la parte periférica. Y el caso de los que sufren de cardiopatía isquémica, de infarto, que son muchos de los accidentes que ustedes ven, pues cuando le hacen la autopsia, pues se encuentra que fue por un infarto agudo del miocardio previo al accidente que tuvo el paciente, porque muchas veces ven, pero no tuvo tantas lesiones. ¿Qué fue lo que pasó? Un infarto agudo del miocardio. Y lo malo de todo esto, que ellos pueden llevar a afectar la vida de otros. ¿Ves, Andrés? Lo que tú referías, que muchas personas fallecen, el diagnóstico de la muerte es uno y realmente fallecieron por un accidente de tránsito. Pero si sufrió un infarto, pues aparecen las estadísticas como que murió de un infarto y realmente no fue un infarto lo que provocó la muerte. Vamos a ver, porque yo pienso que el gobierno actual, yo todavía, la ejecutoria que tiene hasta ahora, no tomó como tan en cuenta los resultados y los numeritos que nos arrojan por el tema de la pandemia.
Tenemos que ver que entró en un proceso de pandemia, vinieron unas autoridades nuevas después de tantos años con autoridades diferentes y han tenido como que habituarse y comenzar de nuevo. Ahora, ya tenemos más de un año de gestión, ¿verdad? Entonces, después de un año de gestión, yo quiero que la ciudadanía, yo entiendo, debemos comenzar a valorar las acciones que se hacen desde el Estado con las diferentes situaciones que estamos teniendo y sobre todo con esto de los accidentes de tránsito. Tú sabes que el Intran lanzó un plan estratégico que tiene como meta 2021-2030. Vamos a esperar que dentro de ese plan estratégico pues las medidas funcionen y sean eficientes y los resultados cambien los números que tenemos en cuanto a accidentes de tránsito en el país. Ojalá. Hay una cosa que hay que resaltarle al gobierno. El presidente Luis Abinader hace 15 días, algo así, anunció la construcción de 4 o 5 centros de traumatología, que son hospitales. Él los anunció para construirlo en una distribución regional. Por ejemplo, el sur no tiene traumatológico. O sea, el que se accidenta en el sur hay que llevarlo a un hospital general o traerlo a la capital. Okay. Eso es el sur, desde Elías Piña, Barahona, Pedernales, San Juan. ¿Cuántas muertes se producirán por esa razón? El presidente anunció la construcción de un traumatológico en Asua, al lado, ahí contiguo al hospital Taiwán. Okay. Y anunció uno para la línea nordeste, uno en la línea noroeste y ampliación. Aquí hay 3, hay uno en La Vega y tiene que haber uno en el este. Es decir, creo que va a haber uno en Higüey, en esa parte. Es decir, que son medidas que facilitan, porque el que sufre un accidente y lo trae de Higüey a la capital, sin prestar la atención médica cualificada, pues puede morir. Sí, puede fallecer. Tal vez por eso tenemos cifras tan altas también, tienen que ver la atención a tiempo. En ese sentido, déjame darle una información a nuestros amigos que nos ven. Andrés, de acuerdo, siguiendo el tema que tú dijiste sobre los accidentes de tránsito, tú sabes que IDOPRIL está pagando de manera retroactiva a las personas que sufrieron accidentes de tránsito, pero que son laborales, accidentes laborales, perdón. No específicamente accidentes de tránsito. Sería bueno que todo el que en los últimos 2 años sufrió algún accidente laboral se dirija a IDOPRIL, llame a IDOPRIL, porque se están pagando unas prestaciones de manera retroactiva actualmente para esas personas. Vamos a ver si en la próxima semana traemos detalles con relación a este tipo de prestación, pero por lo menos usted agarra si sufrió o tiene algún familiar que sufrió algún accidente laboral en ese periodo de 2 años, puede llamar al IDOPRIL, que están pagando las compensaciones correspondientes a ellos. Bueno, qué bien, está ganando la gente. Sí, ¿verdad? Por lo menos. Sí. Hay muchas leyes, están muy atrasadas esas leyes. ¿Cuáles? De seguridad social. No, Andrés, aquí lo que hay es un problema con la ley de seguridad social, es la aplicación. Seguro, por eso es la aplicación. Sí. Por eso que mucha Pero no tenemos que ir a una pausa, Andrés, para poder... A una pausa y en breve entonces venimos con el invitado de hoy, que es el presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Farmacia. Pero yo quería darle la sorpresa a la gente cuando terminamos aquí. Pero está bien, vamos a una pausa. Que pusiera la foto ahí para cuando nos vayamos. Vamos a una pausa. Bueno. Continuamos, Andrés, nuestros amigos televidentes. Recuerden ustedes que estamos en Periodismo y Sociedad y en su sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social. De eso, ¿verdad? A nadie le cabe duda. Pues bien, hoy tenemos un invitado, como todas las semanas, y con un programa eminentemente familiar y un tema que nos afecta a todos de manera igualitaria. Es porque somos usuarios del sistema de seguridad social. Dentro del sistema de seguridad social tenemos que nace la figura del prestador de servicio de salud.
y usted ha visto mucho eso, que es esa letrica PSS, y usted dice, ¿y qué es un prestador de servicio de salud? Pues bueno, los prestadores de servicio de salud son los que dan también servicio, el apoyo de ese servicio de salud a las ARS. Llámese los médicos, las enfermeras, los bioanalistas o los laboratorios clínicos, están las farmacias, están los centros de imágenes, están las clínicas, son prestadores de servicios de salud. Pues bien, nosotros en el día de hoy vamos a hablar de uno de esos prestadores de servicios de salud y nos referimos a las farmacias. ¿Por qué las farmacias? Yo quisiera saber si usted está conforme, si usted se siente a gusto, si usted está recibiendo acceso fácil a conseguir sus productos farmacéuticos en la farmacia de su entorno o en el lugar donde usted desee, no donde los prestadores, las ARS, decidan que usted reciba ese servicio. Por eso tenemos aquí hoy, para hablar del tema, al licenciado Tony Rodríguez, el actual presidente de la Asociación de Dueños de Farmacias. Buenos días, Tony. Buenos días, Isabel y Licho, los grandes amigos de mucho tiempo. De mucho tiempo. O sea que Tony tiene el proceso desde antes y después de la ley. O sea, conoce la evolución de la ley. Exacto. Porque tiene una vastísima experiencia. Así es, gracias. Exitosa. Así es, gracias por la invitación. Estamos aquí. Bueno. Eso es lo importante, Andrea, como tú has dicho. Tony tiene una vasta experiencia en el área de farmacias. Ha trabajado, yo creo, toda su vida en lo que tiene que ver con la farmacia y conoce bastante bien el sector. Por tanto, tenemos el tema de que como esos prestadores de servicios de salud, realmente quienes los regulan es el Ministerio de Salud Pública. Queremos comenzar con Tony en el día de hoy a conversar sobre lo que significa el proceso de habilitación para una farmacia. Sí, fíjate, el proceso de habilitación es que está encargada el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de lo que son los establecimientos dedicados a servicios de salud, que están también basados en el reglamento 1138-03 sobre habilitación y acreditación de establecimientos. Ahí están incluidos todos los que ya usted mencionó anteriormente, las farmacias, los centros clínicos, los centros médicos privados, los centros de atención primaria en salud de primero, segundo, tercer nivel, ahí están los centros de imágenes, los bancos de sangre. Todos estos establecimientos que son prestadores de servicios de salud dedicados a dar ese servicio tan importante a la seguridad social. Ese proceso de habilitación en el asunto que nos concierne a nosotros ahora, que son las farmacias, las que nosotros pues representamos actualmente, pues comienza con una medida de distancia en la que la farmacia que se va a establecer tiene que tener 500 metros de la más cercana. Hay una variación importante y es cuando son plazas comerciales debidamente registradas como plazas comerciales en los planos que someten al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para poder ser aprobada, y entonces sí ahí hay menor distancia. Tony, entonces las farmacias no están como los colmados, que en cualquier esquina hay uno. Hay una reglamentación legal para el establecimiento, para establecer una farmacia. Sí, totalmente es así. La ley 4201 en su artículo 153 establece como requisito la distancia de 500 metros. Hay que tener podemos hacer una pequeña reseña rápidamente. La ley de la distancia entre farmacias se estableció por el decreto 2882 del fenecido presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández. Esto mantuvo reguladas todas las farmacias del país hasta el 96, cuando por una situación que en el momento no nos explicamos, fue eliminada la distancia entre farmacias, lo que hizo que proliferaran en ese tiempo muchos establecimientos de forma prácticamente irregulares y que trajo una, como cascada, trajo una desregulación del mercado
En esos tiempos comenzaron inclusive los medicamentos falsificados a estar en eso, y eso fue hasta el 2000. A la sazón nosotros presidíamos la Asociación de Dueños de Farmacia y con una lucha titánica a través del Congreso, haciéndole ver a la Comisión de Salud de ese tiempo de que había que tener distancia entre farmacias, pues fue restablecida la distancia entre farmacias en la ley 4201 de ese entonces. Primero eran 700 metros. No, siempre han sido 500, Siempre han sido 500 metros, sí. Okay. Y ahí fue que entonces se estableció como una forma, a la sazón, el presidente de la Cámara, del Senado de la República, Alburquerque, el ingeniero Alburquerque, vio como el crecimiento vertical que iba a someterse las ciudades, o sea, hacia arriba, y por eso entonces es que se establece menos distancia entre las plazas comerciales en la ley 4201. Ok, y nosotros vemos vemos farmacias en los centros hospitalarios y en las clínicas. Las de los centros hospitalarios entiendo que son de Promesecar. Estuvo por acá hace poco el director de Promesecar y así nos lo confirmó. Pero las farmacias que están en las clínicas, ¿están establecidas? ¿Es legalmente? No, fíjate, la ley 4201 es muy explícita y clara y dice que el único establecimiento facultado por ley para vender medicamentos al público son las farmacias legalmente establecidas bajo los reglamentos de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Todos los establecimientos comerciales que dispenden medicamentos al público, que no son farmacias debidamente habilitadas, están fuera de ley. En ese sentido, las farmacias que están en clínicas y centros médicos privados son ilegales. Y eso tiene su razón pero las de farmacias ser. del pueblo inclusive. No, la farmacia del pueblo... Hicimos la salvedad, ajá. Hicimos la salvedad de que estuvo por acá hace poco, Sí, ¿verdad? sí. El director de Adolfo, y nos confirmó que las farmacias que están en los hospitales son de Promesecar. Sí, sí, lo que pasa es que la farmacia de Promesecar, y muy mal haríamos nosotros en oponernos a que una red de establecimientos de salud que llenan un componente social como son las farmacias del pueblo, nosotros oponernos. La ley dice muy claro que deben de estar en instituciones públicas para darle servicio precisamente a toda esa población que de una u otra forma no pueden acceder a medicamentos más caros, y llena un gran componente social la farmacia del pueblo. Ahora sí, las boticas populares en manos de particulares, que los barrios están llenas de eso, esas sí son ilegales, y hasta ahora las autoridades se han hecho de la vista gorda, porque nosotros entendemos que aparte de que son ilegales, pues también hay un componente de irregularidad no tienen el control que debe de tener un establecimiento de salud que dispensa medicamentos al público. Ahí pueden venderse de todo, los medicamentos falsificados y eso sin ningún tipo de supervisión. Okay, No sabía que existía todavía. Sí, hay existen bastante. en muchos sectores. Tony, anoche tuve una experiencia que parece que es un problema, no parece, es un problema de la ley de seguridad social, las prestadoras de servicio, las ARS que están vinculadas ahí. En un hogar, el jefe del hogar gana, creo que son 10,000 pesos, y la señora gana 6,000 pesos. Tienen un seguro. Okay. Resulta que él compra un medicamento, él tiene que ir a una farmacia, y ella tiene que ir a otra farmacia, porque hay una farmacia que no le cubre el seguro que ella tiene, a pesar de ser un seguro de poco monto en términos de los beneficios. Pero cuando va a la farmacia de ella, la mayoría, eso fue lo que él me manifestó, de los medicamentos que él fue a conseguir, ella no se los despacharon, diga que el seguro no se los cubre. Eso es una dificultad con las farmacias como prestadoras de servicios. Sí, el asunto no es la farmacia. Recuerda que la farmacia, cuando el usuario va a buscar la receta, piden una autorización
a su ARS, y son las ARS que autorizan o no el medicamento. Recuerda que la seguridad social, la ley de seguridad social establece una cantidad de 8,000 pesos al año que cubre esa parte de medicamento. Muchas veces el usuario, el cliente, el paciente, pues supera esa cantidad y entonces ya se le hace más difícil poder adquirir esos medicamentos. A mí me dio mucha pena eso de anoche. Sí, André, lo que sucede es que hay un catálogo básico de medicamentos. Sí. Entonces, cuando la persona va a la farmacia no es la que tiene la calidad para decir que cubre y que no cubre. La farmacia tiene que hacer un trámite de someterlo a su ARS para ver si le cubre, pero lo que no le cubre en una farmacia no le puede cubrir en ninguna, porque el sistema es el mismo para todos, es el mismo plan básico de salud que se utiliza para todos. Entonces, no puede darse el caso de que en una farmacia el medicamento no le cubra y en otra sí. Lo que te pueden decir es que no hay el medicamento, que no lo tienen, o que van a farmacias que no trabajan con el seguro y por eso no tiene cobertura. Si no trabajan con el seguro no pueden someterlo al seguro. Tienen que ir a las farmacias que trabajen con el seguro. Y justamente de ese tema nosotros vamos a hablar en un momentito, porque yo quisiera que allá arriba nos pongan un video que tenemos, N1, le titulamos, para que la gente vea, para que Tony vea. Sí, el video, N1. N1 se llama el video. Sí. Tiene que ver con... Bueno, lo que tenemos por ahí es el testimonio. Allá arriba, sí, que nos manden, por favor, que nos suban el N1. En la farmacia que hay aquí en el sector, ¿le toman el seguro médico? No, no lo toman el seguro médico. ¿Y cómo usted se hace para los medicamentos que usted necesita utilizar el seguro médico? No ir a otra que me quede más lejos a comprar, que lo cojan. Donde lo cogen, algunas lo cogen, no son todas que lo cogen. Recuérdame su nombre. Yulka Rodríguez. Hay varias farmacias en el sector y vemos con mucha facilidad que no aceptan seguro médico. ¿Cómo usted se hace para los medicamentos que usted tiene que utilizar su seguro médico? Por ejemplo, los que son muy hipertensos, como este caballero, o diabéticos, tenemos que valernos de la farmacia GBC, que uno la consigue en la carretera de Mendoza, y la Valúes. Tony, el video que al azar en la calle, se hicieron algunas entrevistas. Y como ustedes vieron, la persona tiene que irse de su sector a otro sector, a otro lugar, donde están esos establecimientos que le estamos haciendo la cuña de gratis a los establecimientos, pero necesariamente tenemos que hacer mención aquí, que son los que tienen los seguros para que la persona puedan acceder a los medicamentos. Porque no todas las farmacias pueden venderle seguro. No, en su discurso de toma de posesión hace unos días, Tony identificó esa como una de las trabas que tiene el sistema y con las que ellos van a trabajar. ¿Cuál es la situación que se da con relación a eso, Tony? Sí, fíjate, uno de los grandes dolores de cabeza que tienen las farmacias hoy en día, inclusive para poder dar cumplimiento a esos enunciados de la ley 8701, enunciados principalmente en su artículo 4 y 120, donde hay unos párrafos o enunciados de la ley que dicen que la ley de seguridad social tiene que ser universal, tiene que ser de integridad, tiene que ser de unidad, tiene que ser de flexibilidad. Todos estos enunciados... Y sobre todo, Tony, perdón que te interrumpa, accesibilidad. Accesibilidad, la más importante. Esa es una de las más importantes en este caso. Que determina que en la concepción de la ley de seguridad social es para todos los ciudadanos y ponérsela fácil en términos muy claros, para que el usuario pueda tener ese acceso directo y pueda tener esa sin discriminación y sin tener esa dificultad para poder adquirir sus medicamentos. Las ARS hoy en día han hecho bloques comerciales y tienen... ¿Cómo que han hecho bloques comerciales? Bloques comerciales porque en su gran mayoría rechazan... ¿Pero eso es discriminatorio? Eso es discriminatorio, violando la ley.
violando la ley en muchísimos de sus artículos, la ley 8701 de Seguridad Social y la ley 4201 de Ley General de Salud. Y su reglamento también 246-06, que en todos está bien establecido la accesibilidad, como decía la licenciada, a los establecimientos farmacéuticos, a las prestadoras de servicios de salud. Como ¿y cuáles son los criterios de ese bloque comercial que harían las redes? Fíjate, yo lo que creo que hay como un contubernio, hay una especie de maridaje de las ARS con algunos bloques comerciales, y que inclusive decía sobre la estipulación de que las ARS no pueden, la ley se lo prohíbe, no pueden tener ningún vínculo comercial con en la cadena de distribución de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, son discriminatorios. Hoy la gran mayoría de farmacias de los barrios individuales, las que están en la comunidad, que son las que realmente visitan la persona, están excluidas de lo que son los seguros médicos. Esto es una odisea para una farmacia conseguir el código que lo habilita en la ley de seguridad social por las ARS. ¿Ese código lo da quién? Ese código lo da las ARS, pero es un mandato de la ley. Y la CISALRIL, en julio 2, la resolución 2670 termina, le ordena a la ARS que deben de, no pueden poner trabas, no pueden poner ningún impedimento a la farmacia que debidamente habilitada por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Salud, habilite para poder ser prestadora de servicios de salud. Sin embargo, eso no se está cumpliendo, lo están violando en todas sus partes. Y otras de las cosas es que establecen un descuento irregular de un 10% que tienen que darle como compensación económica a la ARS o a las ARS, las farmacias que negocian con ellas. ¿Le hacen un descuento? No, ellos le tienen que hacer un descuento de un 10% a las ARS, las farmacias que comen, también violando la ley, y hay una resolución que ordena que eso sea eliminado y todo, y ya daban 90 días para la aplicación. Andrés, en buen español te voy a decir sobre ese descuento, que cuando tú vienes a sacar cuenta, las áreas se ganan más que el mismo establecimiento farmacéutico, porque ese 10% de ese descuento a que hace referencia Tony, se refiere a que, por ejemplo, si tú como sector de farmacia le vendiste a una ARS en un mes 100,000 pesos, bueno, hay que pagarle a la ARS un 10% de esos 100,000 pesos. Eso es como... ¿Y en base a qué? Un impuesto que le han puesto las ARS a la farmacia. Ellos han determinado ese impuesto. Es un impuesto que ya le han establecido a las farmacias para operar con la ARS. Pero no obstante, la farmacia, como acaba de describir en el proceso de habilitación, tienen un proceso que significa un costo. ¿Y eso está en la ley? No, están violando la ley, no está en la ley. Pero ustedes pueden querellarse. Mira, ese tema es peliagudo, un poco neurálgico, pero hay que idearlo. Vamos a idearlo, vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa para ver cuáles son los estamentos, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver con eso? ¿Cómo no? Excelente. Bueno, regresamos con ustedes. Estamos conversando sobre la situación de las farmacias como parte de la cadena de prestación de servicios de salud establecido en la Ley de Seguridad Social, con el presidente de la Asociación de Dueños de Farmacia, Tony Rodríguez. Por lo que estamos conversando, un programa mucho mejor fuera que el que estamos llevándole a ustedes, pensamos darle el perfil. Las ARS parecen ser un gobierno aparte dentro del sistema, que se da el lujo de violar la ley y respetar las resoluciones de CISALRIL y de desafiar al Ministerio de Salud Pública, por lo que nos está diciendo Tony Rodríguez, presidente de las farmacias, de los dueños de farmacias, de que establecen normas hasta de cobro porcentuales por las ventas que no está estipulado en la ley, y que esto yugula la accesibilidad de la pequeña y mediana empresa
en el área de farmacia, al mercado y todas esas cosas. Yo lo estoy oyendo y no lo creo. En un país como el nuestro, yo no lo creo. De ahí es que viene, Tony, me respondería, que se están agrupando en... Yo veo, por ejemplo, en mi sector, que antes habían 10 farmacias, pero ahora esas 10 farmacias pertenecen a un solo dueño. Antes eran 10 dueños, ahora se están asociando y ya uno es el dueño y tiene una cadena de farmacia. Y aquí hay como 5 o 6 cadenas de farmacia. En algunos le cambian el nombre y cosas, pero ese es el mismo dueño. Tienen hasta los mismos delivery y los empleados se llaman igual que en esas grandes farmacias. Eso les está afectando mucho a ustedes. Sí, el sistema de cadena de farmacia es copiado de algunos mercados internacionales, como en el Brasil, que 3 cadenas de farmacias, las farmacias Ahumada, Falcon Brands y Falco, llegaron a tener el 95% de las farmacias del país y el 60% de los locales comerciales, acabando con los dueños individuales totalmente. Pero fíjate que eso es una especie de monopolización del mercado. Especie no, eso es una y una de las cosas que nos preocupa es precisamente que estos grandes bloques comerciales son los que están negociando con las ARS en detrimento de las pequeñas y medianas farmacias que como decías tú, inclusive voy a mencionar al presidente de la República que está preocupado porque las pequeñas y medianas empresas puedan ser competitivas. Eso le quita mucha competitividad a las farmacias individuales que tienen que ir perdiendo esa liquidez que necesitan para poder mantenerse en el sistema. Aquí en el país ahora todavía podemos salvar el sistema porque hay un 18.5 más o menos de por ciento ya instituidas en cadena. Nos queda una gran parte, pero fíjate... todavía eso va por un 18. Va por un 18. Estamos iniciando entonces. Sí, estamos hablando de que alrededor de el 80% de las farmacias están individualizadas. Todavía están individualizadas. Claro que esa concentración de ese porcentaje en el Distrito Nacional y en ciudades importantes es mayor, un poco mayor. Pero nosotros como presidente de la asociación lo que queremos es salvar el sistema y que todo el mundo sobreviva, pero con reglas claras. Y la posibilidad de que cada quien pueda hacer su negocio dentro del lícito comercio. Mira, Tony, uno no conoce. Yo soy un ciudadano que me doy por desconocedor de las intríngulis del negocio de la medicina. Sí. Cada rato veo un problema de medicina falsa en un pueblo y qué sé yo. Pero ahora yo me veo por el desconocimiento de que me hacen una oferta de un 20%. Yo no sé cuál es el costo de un medicamento para una farmacia. Yo no sé si realmente ese porcentaje que me están rebajando es real o no, porque esos emporios me rebajan, tienen una campaña de, ve allí que te dan el 20% menos, qué sé yo. Entonces yo no conozco si es verdad o falso ese porcentaje. Sí, mira, eso es profundo, como tú dices, y en definitiva eso no le va a convenir a nadie. No le conviene a los distribuidores de medicamentos, que son ellos los que fijan los precios, y mucho menos en sentido, nosotros que conocemos el caso lo podemos decir con propiedad, no le conviene ni siquiera a la población que creen que con ese descuento están haciendo algo, porque los distribuidores originales tienen que darle grandes descuentos a esta cadena para que ellos a su vez puedan transmitir ese descuento a la población. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer los distribuidores originales? Van a subir sus costos para poder dar esos descuentos a esos grandes bloques. Entonces, en sentido, mira cómo disfrazado, a inflar los costos. Exacto, mira cómo disfrazado la población está comprando, quizá hasta más caro, porque desde origen viene el problema. Eso pasó, y por eso te decía ahorita de los sistemas internacionales. En Brasil hasta el Congreso tuvo que intervenir estas cadenas, porque llegó a una especie de dominio de mercado en que ya los distribuidores y ellos, esos grandes bloques, se ponían de acuerdo inclusive para subir los medicamentos cuando le diera la gana, para poder entonces poder sacar jugar con la salud del pueblo. Sí, Tony, así es. Y eso puede pasar aquí en este país. Con relación a eso que tú estás diciendo, yo pienso, los precios están establecidos por ley y el porcentaje que las farmacias deben aplicar a los medicamentos para venderlos. E igual pasa con la gasolina, por ejemplo. Están estipulados los precios por ley de que cada gasolinera debe de vender
este producto. Sin embargo, no se da eso dentro del sector de las gasolinas, no se da que cada quien vende a como le parece. Entonces no entiendo por qué sucede eso dentro del sector farmacéutico. Si no hay un tema ahí de procompetencia de alguna entidad que tenga que ver y regular eso, pero y pudiera ser proconsumidor o procompetencia, porque hay una forma de manejar eso. Pero yo recuerdo una vez que las gasolineras habían unas que querían vender a un precio y otra a otro, y realmente no se le aceptó. Entonces, si está establecido por ley el precio, porque vienen un grupo y venden a como les parece, cuando el precio está estipulado por ley de los medicamentos. Sí, eso decía, oye, los únicos que tienen control de precios en el mercado de los medicamentos son las farmacias, porque es una realidad y es lamentable decir que los distribuidores, importadores no tienen, que son los que fijan los precios, no tienen ese control de precios. Entonces, por eso decía, de ese descuento que la población cree que recibe, que como es una cuestión de origen, realmente no es posible, porque una cadena de farmacia, el descuento real que gana una farmacia es un 22.5 sobre su inversión. Entonces, ¿cómo podemos sacar los numeritos de que una cadena puede darle un 20% de descuento a cuando estas cadenas trabajan con altos costos en todas sus operaciones? Entonces, el asunto había que verlo desde el origen de la fijación de precios del medicamento, porque hay una situación de ofertas que ya las pequeñas y medianas farmacias no pueden acceder a ellas, pero los grandes bloques comerciales ¿Es una competencia desleal o una publicidad engañosa? Mira, las dos cosas. Las dos cosas, para mí las dos cosas, porque ese descuento no le conviene a nadie y ese contubernio que hay para que estos establecimientos sean cada día mayores va en detrimento de todo el mundo, de las pequeñas, las medianas farmacias y también del usuario, que es lo más importante. La población que debe de tener acceso a medicamentos buenos, confiables y baratos. Debo decir que tenemos una gran industria de medicamentos, laboratorios de calidad, laboratorios criollos que son un ejemplo para América Latina y el Caribe, y distribuidores, aquí se venden los medicamentos realmente confiables y buenos. Ahora, lo que no estamos de acuerdo con esto son esos grandes descuentos que dibujados para nosotros a la población se están dando, en detrimento inclusive de las medianas y pequeñas farmacias de todo el país. Sí, porque las grandes industrias no pierden. No pierden nunca. A propósito de perder, Tony, bueno, yo le he dado seguimiento a Tony durante muchos años en el negocio de las farmacias. Así es, nos conocemos de mucho tiempo. Y yo veo como que los expendios, los lugares se están reduciendo en cantidad y las enfermedades siguen iguales, la gente aumenta, o sea que hay mayor consumo de medicamentos, entiendo yo. Ya llegó la diabetes, llegó el estrés, llegó una serie de infartos que te aumentan las enfermedades. Así es. Entonces, ¿por qué entonces se están reduciendo las farmacias? Mira, eso es un tema también que vamos a tener que volver aquí de nuevo para hacerlo, porque inclusive es un tema tan mundial. Las grandes multinacionales, por aquello de los acuerdos ACTIS, que son unos acuerdos que firmaron ellas para poder mantener esa distribución y esa operacionabilidad mundial, que tiene que ver inclusive con que el mercado de los medicamentos es uno de los mercados más productivos a nivel mundial. Sí, eso es. Hay un problema de aquellos que están propiciando mantener ese emporio y otros que están tratando de que el acceso a los medicamentos a países tercermundistas y con menor acceso a la población, como África, que tiene grandes epidemias, no puedan acceder a medicamentos buenos, confiables y baratos. Fíjate que si extrapolamos es un problema mundial, y lo que nos preocupa a nosotros, vuelvo y repito, que como tenemos una industria buena, confiable, esos precios y esos medicamentos puedan ser accesibles a la población. Y como hablábamos de seguridad social aquí, mi amiga experta en seguridad social, debe de respetarse los acápites de esta ley que fue creada precisamente para que la población tenga una mayor facilidad de tratar sus enfermedades
y que sea accesible a su salud, realmente. Tony, con relación a eso que tú dices sobre esas negociaciones que se dan con un grupo de farmacias establecidas aquí en el país, las negociaciones van más allá de lo que tú nos decías con relación a lo que tiene que ver con los precios de los medicamentos, porque han traspasado el umbral de las ARS también. Las ARS se han agrupado y también se han dedicado a hacer negocio con el establecimiento de los precios, a lo que esos establecimientos, farmacias, cadenas de farmacia están vendiendo a los afiliados. De hecho, tienen ofertas hasta de manera sin copago, ellas le venden el medicamento al afiliado, pero también existe lo que se llaman los programas de promoción y prevención que tienen que hacer las ARS, en donde se le hace llegar los medicamentos a la población hipertensa, con diabetes y ese tipo de situaciones. Y también son ese tipo de farmacias, las cadenas de farmacia, las únicas a los que los afiliados tienen acceso para conseguirlo. Entonces, se está limitando porque mucha gente no tiene realmente, muchas veces piensa, y hay personas que no tienen a tu pasaje para gastarlo, para ir a un establecimiento de eso y dentro de su entorno no conseguir el medicamento. Sí, fíjate, el negocio, la ley de seguridad social en su concepción quería determinar esas intermediaciones comerciales precisamente para evitar ese tipo de distorsiones que se dan hoy en día. Yo te voy a hacer, porque a la población es importante tratar de que entiendan más o menos, que comprendan más o menos lo que uno está diciendo de una forma más clara, como decía Licho, no todo el mundo entiende este asunto de hasta dónde sí le afecta o no le afecta. Fíjate, una farmacia vende $1 millón al mes, una farmacia normal vende $1 millón al mes, sus beneficios brutos son 212 mil pesos más o menos. Brutos, 212 mil pesos de ese millón, pero ahí tiene que pagar empleados. Pero yo creo que era neto. No, bruto, no, tesorería, gastos de empleados. Sí. Pero si negocia con una ARS, tiene que hacer un descuento de 100 mil pesos. Sí. Pierde. Pero claro, porque le está dando todo el beneficio a la ARS, nada más reciben esos 100 mil pesos de compensación por hacer negocio con ella, y de los otros 112 mil pesos que la farmacia tiene que resolver todo lo que... Eso es de esos 112 mil pesos. El dueño del capital pierde, los empleados. Que da el servicio, los empleados, así es. Y con todo eso niegan los códigos a las farmacias. Y con todo eso no quieren cubrirlas. Lo niegan los porque códigos. Parte de ese negocio de dar el 10% pudiera aumentarse en un negocio poco transparente para que no se expidan códigos, para que no se multiplique la posibilidad de vender medicamentos, de lugares de expendio de medicamentos al público. Ahí sufre el público, que es una cuestión de Estado, de salud pública, y ahí sufre el público, el empresario mediano y pequeño, que también es un problema de Estado. Exacto. Sí, brevemente me quiero referir a que no le contesté, claro, la pregunta ahorita a la licenciada cuando hablaba de la habilitación y de lo costoso que es el proceso de habilitación. Ahora habilitar un establecimiento con las reglamentaciones y los procedimientos que establece el Ministerio de Salud Pública para garantizar que ese servicio a la población sea un servicio eficiente, seguro y confiable. Establece una serie de parámetros que tienen que ver con lo que es desde la parte física de los establecimientos, techos, pisos, paredes, hasta las rutas de evacuaciones, las rotulaciones normales y todo lo que tiene que ver inclusive con reglas para el usuario y eso. Eso conlleva a grandes gastos que tiene que hacer un establecimiento cualquiera para poder habilitarse como es justo, para poder darle, como decía yo, seguridad a su clientela. ¿Qué pasa con eso? La ARS como traba hacen otra habilitación aparte que es mucho más rigurosa que la del Ministerio de Salud Pública para ponerle precisamente trabas a estos establecimientos. Bueno, Isabel, hemos hecho un programa extraordinariamente rico. Yo lo que espero es que ustedes se puedan dirigir a la CISARRID y reclamar el accionar en la CISARRID, porque la entidad responsable de que eso no suceda es la CISARRID. La CISARRID. Así es. Pero Tony volverá.
este tema no se queda aquí. Volveremos con él a profundizar porque es un beneficio o un perjuicio a la población de menores ingresos en la sociedad dominicana. Gracias, Tony Rodríguez, presidente de los dueños de farmacia del país. Gracias nueva vez a Isabel, que se esmera en traer este material enriquecedor cada viernes. Y a ustedes, mucho más gracias por la atención que nos prestan con escucharnos, con vernos en cualquier hora, en cualquier lugar del país. Tenemos el lunes otro excelente programa con el doctor Alfredo Polanco. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el próximo viernes.